Mucho gusto, mi nombre es Catherine Stephanie Zambrano Rodríguez. Continuando con la explicación de las principales escuelas jurídicas en la historia del derecho, yo voy a abordar acerca del positivismo jurídico. ¿Cuál es el origen y el desarrollo del positivismo jurídico? En Inglaterra, el positivismo jurídico es encarnado por John Austin, fundador de la jurisprudencia analítica. El positivismo jurídico es una corriente jurídica que nace y se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX, resultado de las concepciones epistemológicas del positivismo al conocimiento del derecho. El positivismo jurídico culmina en la gran obra de Thomas Kelsen, la teoría pura del derecho, publicada en 1911. Para Kelsen es imprescindible conducir y seguir normas a un esquema lógico. Para él desaparece el dualismo del Estado. No existe el Estado como entidad distinta del derecho. El Estado no es más que la personalización del orden jurídico por cuanto es un orden coactivo de la vida humana que es precisamente el orden jurídico. El positivismo jurídico es el estudio científico del derecho. Por consiguiente, esa es la misión del jurista. El fin de la ciencia del derecho es considerar el derecho tal y como es y no como debería ser. Muchas gracias. Abogado, buenas noches. Un gusto saludarle. Soy el alumno Alex Patricio Lemancisa. Yo expondré en esta ocasión el neoconstitucionalismo y las escuelas positivistas italianas. En la literatura latinoamericana se discute sobre el neoconstitucionalismo. Predomina la vaguedad conceptual, es decir, el neoconstitucionalismo se presenta como un concepto combinatoriamente que según la teoría de este autor demanda ciertos rasgos para su aplicación que no siempre coinciden con todos los usos del concepto. El neoconstitucionalismo servirá para dar cuenta del uso de la categoría y su contenido semántico dentro de la ideología compartida por juristas de Europa y Latinoamérica. Por ello, en esta investigación destacaremos el origen de las proposiciones o significados del neoconstitucionalismo en el sentido que se les otorga en la historia de Europa y América Latina. En cuanto al origen de las tradiciones del significado, se la asocia con el neoconstitucionalismo. Nacieron en el intercambio histórico entre Europa, especialmente Alemania, Italia y Estados Unidos, en virtud de la transformación cultural jurídica que se dio luego de la Segunda Guerra Mundial, y de esta manera distinguir el neoconstitucionalismo de los siglos XVIII y XIX. Por otra parte, conducir un análisis detallado de las constituciones de Italia. En este sentido, el modelo constitucional italiano, desde fines del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX. Los productos del constitucionalismo italiano se entiende como una ideología. Es un esquema priorizado en la primera historia constitucional italiana que dentro de sus partes ha sido dividida en tres fases para una mejor explicación. Un gusto haberme dirigido a ustedes. ¿Qué es el escepticismo? El escepticismo es una corriente filosófica que niega que exista la verdad objetiva, poniendo en tela de duda todo lo que le rodea. El escepticismo se convierte en una filosofía que duda de todo, incluso lo que parece innegable y evidente. El escéptico es alguien que profesa que está dudando de todo o está en desacuerdo en lo que generalmente ya está aceptado como una verdad. La palabra escéptico viene del griego skeptikoi, que significa examinar. Escuelas eclécticas. Las escuelas eclécticas tenían como objetivo crear reglas y esquemas diferentes a las positivas. El presupuesto operante de esta es la igualdad material y como en la escuela clásica,
radica la responsabilidad del individualismo. Las escuelas eléctricas son aquellas que se sitúan entre la escuela clásica y la escuela positiva. A lo largo de la historia de la criminología existieron 3 escuelas eléctricas. De las 3 escuelas eclécticas forma parte la tercera escuela, que sus representantes fueron Emmanuel Camevale y Bernardo Alimeda. Otra de las escuelas eclécticas es la escuela sociológica. Lo representaba von Lis, quien defendía series de ideas por parte de esta escuela. Y por último tenemos la escuela defensa social, quienes representaban era Mancini, Battaglini y Rocco. Gracias. El positivismo metodológico. ¿Qué se entiende por positivismo metodológico? El postulado central del positivismo metodológico es la tesis de la separación y neutralidad valorativa. No existe una relación conceptual necesaria entre derecho y moral. Por consiguiente, es aquel que asume frente al derecho una actitud valorativa u objetiva o éticamente neutral. Suele definir el derecho como un sistema normativo que presenta características fáticas específicas sin tomar en cuenta propiedades de naturaleza valorativa. Sostiene que el derecho no es derecho hasta que no se manifiesta a través de leyes. Es decir, que acepta como criterio para distinguir una regla jurídica de una no jurídica la derivación de hecho verificable. Este tipo de positivismo no se justifica mediante una tesis de filosofía ética y no implica la adición a una posición escéptica respecto a la justificación de los juicios de valor. Según pensador jurídico y Bobbio, un reconocido jurista del siglo XX, ambos coinciden en que el llamado concepto del derecho tiene que estar caracterizado por solo las propiedades descriptivas. Eso no implica el rechazo positivista a la reacción entre derecho y moral, sino una oposición a la reducción entre ambas. Entonces, el positivismo metodológico diferencia entre lo que es el deber ser propio de lo prescriptivo y ser propio de lo descriptivo. Lo descriptivo proporciona información ya sea de un aspecto o hecho tal y como es y no como se esperaría que fuera, y en lo prescriptivo las órdenes van dirigidas a que influyan en la conducta de otra persona, es decir, un enunciado el cual expresa mandato u orden. Un gusto, soy Leandra Hinojosa. Hoy les vengo a hablar sobre el realismo jurídico de Carl Nicholson. ¿Qué es el realismo jurídico? El realismo jurídico es una doctrina filosófica que identifica el derecho como una eficacia normativa asociada a las decisiones judiciales. Para los realistas jurídicos, el derecho no está formado por enunciados con contenido ideal acerca de lo que es obligatorio, sino por las reglas realmente observadas por la sociedad o impuestas por la autoridad estatal. Esta doctrina fisiológica ha tenido diversas manifestaciones en diferentes países, adquiriendo así características propias y distinguiéndose el uno de otros. Entonces es posible distinguir 3 tipos: escandinavo, soviético y norteamericano. A continuación abordaremos sobre el realismo jurídico norteamericano. Carl Nicholson es una de las figuras principales de la filosofía jurídica norteamericana del siglo XX, destacado miembro de la corriente realista norteamericana. Combinó su dedicación a la teoría jurídica con el estudio y la docencia del derecho mercantil. En la década de los 70 del siglo XX, por primera vez el realismo jurídico comienza a ser reconocido en la historia del derecho como una escuela crítica de las tradiciones formalistas del derecho.
Entre sus principales aportes tenemos la indeterminación de las normas jurídicas, la impotencia del derecho para alcanzar cambios estructurales en la sociedad. En conclusión, tenemos que el realismo jurídico asume la tesis de la unidad de solución justa, es decir, que los principios no solo limitan política o discrecionalidad judicial, sino que lo hacen también cognitivamente como portadores de un significado unívoco descubrible por el juez. La Escuela Histórica del Derecho es una corriente doctrinal surgida en Alemania durante el siglo XIX, que afirmaba que el origen del derecho ha de situarse en la evolución histórica de un determinado pueblo, cuyo espíritu se manifestaba originariamente en forma de costumbres y tradiciones, surgió como oposición al movimiento codificador que pretendía unificar y sistematizar los cuerpos normativos. Entre sus partidarios más notables figuraron juristas tales como Savigny, Pusta, Jacob y William Green, cuyos trabajos fueron desarrollados a partir de la escuela pandectística. ¿Sí? Entre el trabajo realizado por todos mis compañeros hemos llegado a la conclusión que dentro del movimiento historicista que comenzó a darse en el siglo XIX surgiría la Escuela Histórica del Derecho, la cual fue considerada como la primera corriente del positivismo del siglo XIX. En cuanto a la aportación del movimiento historicista, cabe destacar la reivindicación individualista de las culturas y los pueblos, la historicización del pensamiento, así como su oposición al derecho natural propio del pensamiento iluminista del siglo XVIII.